contando historia. Vamos a cambiar un poco el ángulo de las historias que contamos, de los temas que narramos y leemos, para mostrar otro marco dentro del cual transcurre nuestra historia. Ya habíamos algo mencionado, habíamos comentado sobre diversas aves, diversas especies animales y vegetales que conforman nuestro paisaje, nuestro hábitat, y que son, como decíamos, el marco dentro del cual transcurren nuestros días. Hoy es triste hacer kilómetros y kilómetros de ruta en un andar vertiginoso arriba de vehículos veloces, sin ver otro animal que el carancho, levantando una que otra víbora muerta o algún desmenuzado zorro, alguna comadreja, algún zorrino que osó cruzar la ruta. Nuestros campos están diezmados de la fauna que no a tiempo tan lejano poblaba la campiña. Era común correr a los zorros, los ñanduces, las mulitas, meterse a perseguir los carpinchos, sentir miedo ante el rugir del yaguareté o del puma, ver el paso rápido del gato montés, aspirar hondo ante el olor profundo despedido por el zorrino. No hablar ya del anta o tapir, hoy solo visible en algunos zoológicos. Qué raro mostraban estos días algunos ejemplares en el zoológico de Berlín, de un animal autóctono que no hace tiempo pastaba estas praderas. Mirando en los días otoñales el cielo se ven despedir las golondrinas, esa ave migratoria que viene cuando la primavera anuncia el retiro de los fríos, como decía el poeta salteño, y preanuncia la llegada del verano. Esos versos tan claros de esa ave tan entrañable que viene acá, a la provincia de Corrientes, en la zona de Goya, a Goya, desde el hemisferio norte, desde los Estados Unidos, volando por sobre las corrientes de viento,
con su minúsculo cuerpo como una sílaba negra. Ya dijo el poeta: ¿a dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad? Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la eternidad. Un cielo de barriletes muestra la tarde. El viento en las arboledas silbando va. Y desandando los días mi pensamiento también se va. Vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Vamos a buscar y contar más adelante las costumbres de esta ave migratoria que año a año repite ese vuelo sideral desde el lejano hemisferio norte hasta nuestras tierras mesopotámicas y va prácticamente hasta el sur de la Pampa, lindando con los climas más fríos. Y vamos a contar también otra vez las costumbres de nuestras aves lugareñas. El ñandú con su gran porte, el teru-teru o tero-tero, guardián de los campos, que duerme en una pata, que duerme con un ojo abierto. Vamos a ver las bondades con que la providencia o con que la naturaleza dotó a nuestras tierras para hábitat del ser humano y de estas especies que la poblaban en nuestra historia. ¿Qué función cumplía y cumple aún el majestuoso ombú? ¿Qué función cumple y cumplía el árbol nacional, el ceibo, con sus pajaritos rojos de colores? ¿Qué funciones útiles cumplen aves como el martín triste, traído a nuestras latitudes a luchar contra la plaga que significaba la langosta que en Mangas asolaba nuestras latitudes, tornando campo raso toda vegetación y todo aquello que pudiera en su voraz vuelo consumir. Veremos cómo se la combatió, cómo las aves cumplieron magnánimamente parte de esta función. Pero vamos ahora a compartir con ustedes una lectura que encontramos en ese viejo libro citado en nuestra biblioteca, titulado El Tempe Argentino. En una de esas reediciones, don Marco Sastre incorpora una carta que le envían desde la bella Vista, Corrientes, allá
por el año 1870 y tanto, narrando las costumbres domésticas del llamado carpincho o capibara, como se le llamaba y se lo llama aún a el más grande de los roedores, que vive en manadas de hasta 20 ejemplares, con una vida promedio de 10 años aproximados, que tiene crías entre 7 y 12 en un periodo de gestación de 120 días aproximadamente, con 4 dedos en sus patas delanteras cortas y 3 en sus patas traseras, con una breve membrana, y que cierran sus conductos auditivos con una especie de alerón que tienen sus oídos para evitar el ingreso del agua en los mismos, con sus ojos prominentes ubicados en lo alto de la cabeza, porque gran parte del día pasan semisumergidos en el agua. Animales de hábitos crepusculares saltan al amanecer y cuando el sol caliente levanta la temperatura, se meten con su cerda, su pelo duro, en el agua a refrescarse. Habita desde Panamá, las Guyanas, todo lo que es el territorio del Brasil, del Amazonas, hasta la Mesopotamia argentina. Una época se lo persiguió mucho por la calidad de su cuero para el uso en la zapatería, en la fabricación de cintos, de diversos elementos para uso doméstico, y actualmente se encuentran preservados a la voracidad de los cazadores. El carpincho es domesticable y vamos a leer para compartir con ustedes la dicha de haber encontrado una narración que cuenta la costumbre y la domesticidad del carpincho, escrito en 1860, como vamos a escuchar. Domesticidad del carpincho, Marcos Sastre. Desde la segunda edición del Tempe Argentino está en mi poder una interesante descripción de las habitudes de un carpincho domesticado por el canónigo don José de Sevilla Vázquez en su antiguo cuarto de Bellavista, en la provincia de Corrientes. No habiéndola podido publicar en las sucesivas ediciones de mi libro, me he resuelto a darla hoy en extracto. Zárate, diciembre 1 de 1860. Señor don Marcos Sastre, la descripción del delta del Paraná y Uruguay me trajo a la memoria un dicho de Amado Bonpland. En 1842 me hallaba en el pueblo de San Borjas, uno de los 7 de Misiones, donde Amado Bonpland poseía una quinta, jardín botánico que él cultivaba por sus propias manos. Ponderando un día lo benigno del clima de las Misiones, lo productivo de su suelo y sus exquisitas y abundantísimas frutas, añadió dirigiéndose a mí en tono festivo: Señor cura, cuando Moisés prometió a los israelitas conducirlos a la tierra de promisión, no la conocía ni sabía en qué parte del globo estaba esa tierra. Pues, si así no hubiera sido, habría marchado con su pueblo sin descanso hasta llegar a esta verdadera tierra de promisión
donde nos hallamos. Entre los objetos de la historia natural que usted describe, ha atraído particularmente mi atención la capibara o carpincho, por haber tenido la oportunidad de observarlo muy de cerca y por mucho tiempo. En el año 1843, siendo cura de la Bella Vista, Corrientes, compré por $1 de plata un carpincho mamoncito, que a juzgar por su pequeñez tendría 15 o 20 días. Principié a alimentarlo con leche de vaca. A los 5 meses estaba muy crecido. Me seguía por todas partes, me acompañaba en mis paseos alrededor del pueblo y aún en las visitas que hacía a mis feligreses. Cuando en el tránsito encontraba verde y fresca gramilla, solía quedarse saboreando su alimento natural. Mas al reparar que yo me había alejado algunas cuadras, levantaba la cabeza, hacía una o más gambetas, acompañándolas con un resoplido, cual si estuviese en el agua, y a grandes saltos llegaba y se rozaba dando vueltas sobre mis pies, de tal modo que me privaba a seguir caminando. Estas gambetas, vueltas y revueltas cesaban cuando yo, acariciándolo, le decía en voz alta: «Basta». Si por mi orden alguno de mis sirvientes le impedía salir conmigo, el carpincho obedecía y quedaba cabizbajo, espiando la ocasión oportuna para la fuga. Rara era la vez que dejaba de conseguirlo, y entonces se presentaba en las casas donde otras veces él me había acompañado. Todos mis feligreses, hasta los niños de la escuela, querían al carpincho. Unos le daban pan, otros chipá, quien dulce, y rara vez despreciaba al convite. Jamás siguió a otra persona más que a mí y a una sirvienta de color que cuidaba de su alimento. También me acompañaba al baño, llevando sobre el lomo la ropa sujeta por una cincha. Llegábamos al puerto, mas el carpincho no se movía de la orilla hasta tanto que le aliviaba de su carga y entraba yo en el río. Entonces se arrojaba con estrépito y continuos resoplidos. Era cosa digna de notar que cuando yo zambullía, me esperaba en el mismo lugar donde yo salía y nadando a mi lado regresaba a la orilla. Usted sabe que no hay, y añadiré, ni puede haber un correntino que no sea un gran nadador. Las bellas y generosas correntinas también hacen de ello alarde, y tanto que he visto a muchas hijas de Goya, de Bella Vista y de Corrientes capital vadear el río Paraná y regresar así, sin descansar en la orilla opuesta que pertenece al Chaco. Todos a la vez invitaban al carpincho, lo acariciaban y aún lo obligaban a nadar con ellos, pero jamás lo hizo, permaneciendo siempre a mi lado y nadando alrededor. Quedaba en el río mientras yo me vestía, mas viendo que doblaba la sábana, salía a recibir su pequeña carga. Marchaba adelante y me esperaba en la puerta de mi habitación, tendido de largo a largo. Ya la sirvienta le había quitado la ropa y entonces recibía un chipá que devoraba en 2 minutos. En un viaje que hice a la ciudad de Corrientes, me embarqué con el carpincho y lo hacía dormir en la cámara. Al segundo día de navegación, el viento contrario nos obligó a tomar puerto y luego el Patache, barco, estuvo asegurado con un cable a un corpulento sauce, rozando su costado con la barranca un poco más baja que el casco del buque. Salto yo sin plancha a tierra, siguiéndome el carpincho, que muy luego desaparece entre el follaje. 2 largas horas habían transcurrido, el sol se aproximaba al ocaso y mi carpincho no volvía. Poco después un marinero que desde lo alto del Palo Mayor observaba la costa me grita: «El carpincho se ha reunido a una piara de carpinchos». Regreso en el acto al buque, subo a la cofa o cruz del Palo Mayor y lo llamo a gritos. El carpincho oye mi voz, la reconoce, deja la compañía de su especie y ufano y corriendo a grandes saltos por la masiega, llega, salta sobre la cubierta y mirando a lo alto, espera a que yo descendiera.
Continuaré refiriendo cuánto he observado en mi carpincho doméstico durante 4 años, hasta dejarlo en poder del jefe de la escuadra inglesa en el Plata, Mr. Hoptown, quien lo condujo a Inglaterra. Entonces el carpincho era corpulento, manso cual un perro faldero, sufrido como un cordero. Este animal semianfibio se reduce con suma facilidad a la domesticidad, a la que se presta de suyo. Sin esfuerzo de parte del hombre, come de todo, carne cocida, legumbres, gusta mucho de la mandioca y de la batata, pero jamás vi a mi carpincho comer carne cruda ni pescado. No era glotón, por el contrario, era parco, no despreciaba jamás el dulce, y tanto era así que recibiendo en los postres su parte, pronto la concluía y saboreándose volvía por otra. Testigo Mr. Hopkins, que enamorado y admirado de su mansedumbre y de sus cualidades lo llamaba, y luego que estaba a su lado le ofrecía con su propia mano, colocando sobre la palma el dulce que el carpincho comía con pulidez. Los empeños de la amistad consiguieron que cediese mi carpincho para regalárselo al inglés. Yo mismo lo conduje a bordo, donde hallé una casita de madera pintada al óleo, dispuesta para hospedar al carpincho, dividida en 3 separadores. Una con arena, la segunda con su alfombra de tripe, la tercera de 2 varas y 3/4 de largo por 2 varas de ancho, llena de agua. Por los periódicos de aquella época, supe que Mr. Hopkins regresó a su patria, pero nada puedo decir a usted sobre mi carpincho desde entonces. Su seguro servidor, José de Sevilla Vázquez. Realmente quería compartir con ustedes esta lectura porque había escuchado en una oportunidad a un cantante sobre la domesticidad del carpincho. Tenía unos versos realmente conmovedores sobre un carpinchito que él había criado y que lo acompañaba en sus tropelías por la costa. Y esta carta de 1860, transcripta en parte por don Marcos Sastre, ese maravilloso uruguayo que nos diera tantas letras en el nacimiento de nuestra patria, es digna de recordar. Como también este otro inicio que nada más que les voy a dejar hoy el anticipo acerca de lo que hablábamos de las aves útiles. Dice Marcos Sastre: cuando los mormones, después de su larga peregrinación por el desierto, se establecieron en el valle del lago Salado, se dedicaron con afán al cultivo de la tierra para proveer a su subsistencia. Tanto les escasearon las provisiones que se alimentaban con las pieles de los animales que habían carneado desde su llegada, y todas sus esperanzas se cifraban en las sementeras que prosperaban admirablemente. Ya se contaba por segura una abundante cosecha, cuando repentinamente se presenta un enemigo formidable que empieza a destruirla. Era una invasión de escarabajos negros en tal muchedumbre que venían devorando y arrasando toda la vegetación que se encontraba al paso de sus legiones. Solo un milagro podía salvar a los mormones de la espantosa calamidad del hambre, pero confiando en la divina providencia, la invocaban en su desolación con fervorosas preces, cuando he ahí que numerosas bandadas de pájaros blancos, semejantes a las gaviotas, se presentan en el valle y en poco tiempo concluyen con los escarabajos. Tenían aquellos pájaros la particularidad de no hartarse de tragar escarabajos, pues así que llenaban de ellos el buche, los vomitaban ya muertos para volver a engullirlos vivos. Las gaviotas, las lechuzas y otros animales tienen la misma propiedad de desembuchar los restos indigeribles de los insectos y animales tragados. En una reciente reunión agrícola de Suiza,
un célebre naturalista suizo insistió con energía en demostrar los importantes servicios de los pájaros en la destrucción de los insectos. Sin pájaros, dijo, no hay agricultura posible, ni vegetación. Los pájaros realizan anualmente en pocos meses la tarea de la destrucción provechosa que millones de manos humanas no podrían desempeñar en tantos años. Y el sabio censuró la estúpida costumbre tan general en Europa de destruir a los pájaros, recomendando, al contrario, que se tratase de atraerlos a los jardines y a los sembrados. Las aves más meritorias son las golondrinas, los pinzones, los patos, los gorriones, etc. Sobre estos temas vamos a volver a contar en nuestra Contando Historia, porque de contar cómo se hizo nuestra historia, tratamos de lograr. Contando Historia.